mi nick. Ahora, parecía decir, bueno, entonces, el otro día llegamos al momento cinético de una partícula. Vamos a llegar al momento cinético de un sistema de partículas, un cuerpo rígido, por ende, conservación del momento cinético, vamos a aprender otro teorema de conservación. Y en general no sé qué nos está dando, que es la parte de rototraslación, o por lo menos analizar los cuerpos que pueden rotar y trasladarse en simultáneo, y lo vamos a hacer. Por lo menos yo no concibo que pasen por una física y no aprendan eso. O sea, acá le sacan más cosas y me parece un error. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar con lo que habíamos hecho el otro día. ¿Sí? Que era, en principio, habíamos definido el momento cinético, el torque de un sistema de partículas o una partícula, y los habíamos podido relacionar con una expresión matemática que era parecido a la segunda ley de Newton. Entonces uno encontraba una simetría entre el movimiento de rotación y el de traslación, que habíamos concluido que para una partícula tenía esta forma, ¿no? Que era que la sumatoria de los torques externos, su forma vectorial, o sea, si había un torque neto actuando sobre una partícula, eso se traducía en un cambio del momento cinético en el tiempo. Es decir, si había un torque neto actuando en una partícula, eso iba a hacer que el momento cinético no se conserve en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, que era el análogo a la segunda ley de Newton, ¿no? En principio. Uno, o sea, el papel que le hacía las fuerzas en la traslación lo hace el torque en la rotación, y el papel que lo hacía el momento lineal lo hace el momento cinético en la rotación. ¿Sí? Como que hay un equivalente entre P y L y entre el torque y la fuerza. ¿Sí? Ahí nos llega a una especie de analogía. En particular, vamos a jugar un poquito con una, por ejemplo, con una partícula en trayectoria circular, para completar lo que vimos el otro día. ¿Sí? Supongan que tenemos una partícula que está realizando una trayectoria circular. Yo lo voy a hacer en qué plano. Voy a hacer en el plano XY, que he hecho el dibujo para que quede lindo. ¿Sí? Supongo una partícula que voy a tratar de que me salga así, lo mejor posible. Realiza un movimiento circular. Esto es en el plano XY. La partícula en un grado distante está acá, ¿no? Tiene un radio y tiene una velocidad que es tangencial, ¿no? Este movimiento circular. Todo esto en el plano, insisto con esto, está en el plano XY. Y perpendicular a eso está el eje Z, ¿no? Ahora bien, el círculo está en el plano XY, entonces, de lo que vimos de las definiciones, la velocidad tangencial, ¿sí? Se podía relacionar con la velocidad angular de una forma que no lo usábamos, no era lo más habitual, ¿sí? Pero lo podíamos escribir en forma vectorial, que era R, producto vectorial, omega. Esto es lo que nos demuestra que la velocidad tangencial, el radio y la velocidad angular, ¿sí? Están en planos perpendiculares, es decir, si tengo en el movimiento del plano XY la velocidad y el radio, significa que la velocidad angular está en el eje perpendicular, esos dos, ¿no? Para que cumpla con las propiedades de un producto vectorial. O sea que en este caso, el momento angular, la velocidad angular está ahí en este eje. ¿Estamos de acuerdo con eso? Un repasito de lo que ya habíamos visto. En estas condiciones, uno podría escribir el momento cinético de la partícula, que lo habíamos definido como R vector P, ¿no? Y P yo lo puedo escribir como M por B. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Seguro, seguro, seguro? Puedo tomarme el trabajo y sacar M afuera, total no me cambia, es un escalar por el cual está multiplicado el producto vectorial, o sea que esto sería lo que escribir R producto B. ¿Sí? B era parecen letras distintas, pero es la velocidad tangencial, ¿no? Ahí quedan exactamente iguales una con otra. ¿Sí o no?
Si yo esto lo quiero escribir de otra forma, el vector, es decir, este vector, el vector momento angular, ¿en qué eje va a estar? El momento cinético, perdón. Si miro el producto, L va a estar también en Z, ¿sí? Porque tiene que estar en el plano perpendicular al que forman el radio y la velocidad. Entonces, si yo ya sé que va a estar en Z, yo escribo este producto vectorial, que estos dos como son, forman un ángulo de 90 grados entre R y B. Entonces yo podría escribir eso como la masa por el radio, por la velocidad tangencial, por el seno de 90, que es el módulo del producto vectorial. Entonces tengo el módulo del vector y yo podría poner acá K y obtengo la misma expresión, ¿o no? Es el módulo del vector por un vector unitario que me da la dirección, así que tengo exactamente la misma información. Si yo juego un poquito con esta expresión, L, que le estoy haciendo para un caso particular, pero no le va a quitar generalidad, ¿sí? Seno de 90 es 1, B, de lo que vimos el otro día, el módulo de B lo puedo relacionar con la velocidad angular, ¿o no? ¿Sí? Entonces yo podría escribir M por R y B lo podría escribir como omega por R versus K. Entonces, el momento cinético, fíjense que lo puedo escribir como M R cuadrado por omega versus K. M por R cuadrado en este caso, que es la partícula girando en torno a un centro ahí, ¿no? Al punto O del origen de ese sistema de referencia con un radio R, ¿qué me define la cantidad M por R cuadrado? El ¿Cómo lo momento llamamos a eso? de inercia. Es el momento de inercia de la partícula con respecto a ese eje, ¿no? Ese eje de rotación, ¿o no? Entonces, eso es el momento de inercia. Entonces, llego a la conclusión que el momento cinético lo puedo escribir como I omega K. O si quiero evitar esto, lo puedo escribir de otra manera, un poquito más elegante, como I por omega y omega en forma vectorial. Entonces encontré otra forma de reescribir el momento cinético de una partícula en términos del momento de inercia. Esta expresión se va a extender para sistemas de partículas, porque si vale para una partícula, vale para un sistema de partículas esta expresión, y después lo vamos a extender claramente a un cuerpo rígido. Entonces voy a encontrar otra forma de escribir el momento cinético en términos de la velocidad angular. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Si ustedes tuvieran que pensar este problema en particular en términos de lo que aprendimos recién, ¿no? La suma de los torques externos es igual a dl a dt. Si es una partícula que está rotando, ¿sí? En un plano, la partícula está rotando y la única fuerza que actúa es una fuerza de tipo centrípeta, ¿sí? Tiene la misma dirección que el radio, ¿no? Tiene dirección radial, la fuerza centrípeta. Es la única fuerza que actúa sobre ese sistema que está rotando. Es esa partícula que rota, estoy viendo una trayectoria circular. ¿Qué pasaría con la suma de los torques? Suma de los torques externos, ¿no? O sea, si vuelvo a esa expresión para este caso en particular, que lo queremos analizar, yo diría, bueno, la suma de los torques externos es igual a dl a dt. Ahora, en este caso particular, si la única fuerza que hay es la fuerza centrípeta, la fuerza centrípeta está a lo largo de R, ¿no? Tiene la misma dirección que R, o sea que tiene la misma dirección que el brazo de palanca. Si tiene la misma dirección que el brazo de palanca, ¿sí? El ángulo entre los dos, ¿cuánto vale? Cero. Entonces no produce ningún tipo de torque. Entonces, para este caso particular, si la única fuerza que actúa es la fuerza centrípeta, la suma de los torques externos da cero.
Entonces, de alguna manera, lo que me está diciendo es que el L de la partícula permanece constante. ¿Sí? Lo estoy evaluando para este caso en particular, pero es un resultado general, después, bajo algunas circunstancias. En este caso particular, como la única fuerza actúa es una fuerza centrípeta, la suma de los torques me da cero porque no produce ningún torque. Entonces, lo que estoy diciendo es que L no cambia en el tiempo, para este caso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Dicho eso, vamos ahora a seguir con lo que vamos a denominar momento cinético, que no es tampoco, una vez que lo hiciste por una partícula, después lo demás no va a cambiar mucho. Momento cinético de un sistema de partículas. Bien, entonces, nada, ya tenemos la definición para una partícula, no, no nos cuesta mucho extender la idea. O sea, nosotros conceptualmente tenemos un sistema de referencia. Hoy habíamos definido, en la otra clase, perdón, habíamos definido el momento cinético es ubicando la partícula, una masa m1 y tenía una velocidad v1 y una r1, la posición. Entonces el momento cinético era r vector p, ¿o no? ¿Sí? Si tengo un sistema de partículas, para un sistema de partículas donde voy a tener más masas, que tengo una masa m2, va a tener una cierta velocidad, v2 tangencial y va con respecto al mismo sistema de referencia, va a tener una posición r2. Entonces, si tengo un sistema de n partículas, el momento cinético total va a ser que la suma de todos los momentos cinéticos de cada una de las partículas, lo cual es lógico, ¿no? No tiene ninguna genialidad hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo o no con eso? Bien. Ahora, sobre cada partícula pueden actuar fuerzas, ¿o no? Y pueden producirse torques. O sea, nada, puedo tener un conjunto de fuerzas actuando sobre esas partículas, entonces puedo tener torques. Entonces me puede cambiar el momento angular. O sea, lo que voy a hacer es extender la definición de hoy. Si actúan fuerzas sobre las partículas, se pueden producir torques, entonces uno podría escribir de manera más general, si se cumple para cada una de las partículas, que la suma de todos los torques, ¿sí?, que actúan sobre las partículas, eso que tendría que ser igual a la sumatoria, ¿sí?, de los dl y a dt, ¿o no? ¿Sí? Lo mismo que tenemos para una partícula extendido a muchas partículas. Puedo reescribir un poquito mejor esto, la suma de todos los torques, ¿sí?, sobre cada una de las partículas. Yo le podría escribir que la derivada con respecto a t lo puedo sacar afuera y invertir el orden, total no va a cambiar, la sumatoria de los L y si jugamos un poquito más con esta cuenta, la sumatoria de los LI, que es el momento cinético total del sistema de partículas. O sea que lo que estoy diciendo es que la suma de todos los torques que actúan sobre todas las partículas me puede llegar a producir, hay que ver que resulta eso, un cambio en el momento cinético total en el tiempo. ¿Sí? Extendí la idea que tenía para una partícula, lo extendí para un sistema de partículas, pero en vez de evaluar cómo cambia en el tiempo cada momento de cada partícula, digo, lo expreso en términos del momento cinético total del sistema. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, y ahora que ya están curtidos, ya son casi veteranos de Física 1, ¿qué tendrían que pensar ahora? ¿Cuál sería el paso siguiente a evaluar? ¿Qué mirarían? Yo les voy mostrando siempre, así, bueno, ¿qué hay que mirar acá? ¿Qué hay que mirar?
sea que nosotros hablamos de todos los torques, pero no hicimos ningún tipo de diferenciación. Metimos todo en la misma bolsa, ¿no? Y cuando veo un sistema de partículas, ¿qué solemos diferenciar? Ajá, las fuerzas. Nosotros siempre, cuando miramos estas cosas, cuando empezamos a mirar el sistema de partículas, empezamos a diferenciar entre las fuerzas internas y externas. Entonces, si voy a tener la suma de los torques, esos torques pueden provenir debido a fuerzas internas del sistema o debido a fuerzas externas al sistema. Entonces tengo que repensar eso un poquito, ¿no? En realidad, si es estrictamente, si uno quiere jugar un poquito con el estricto de esto, podría escribir la suma de los torques sobre la partícula I, yo lo podría decir, es la suma de los torques externos sobre I más la suma de los torques debido a las fuerzas internas sobre la partícula I, que pueden interactuar con un montón de fuerzas. Y eso me produce un cambio en el momento cinético total en el tiempo o no. Depende qué pase. Bueno, cuando uno mira, presta atención a esto, dice, bueno, lo primero que puedo evaluar, que ya inmediatamente algún preconcepto tengo, es evaluar qué pasa con los torques producidos por las fuerzas internas. ¿Qué hago? Empiezo a ver lo que hago siempre, mirar de a pares. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que agarramos dos partículas solas que interactúan entre ellas, ¿sí? Tengo la masa, no sé, M1, yo le puse para no, yo miro lo que escribo para no cometer desatinos después en los nombres que les pongo a las cosas. Tengo un sistema de referencia, la masa 1 está en esta posición, la masa 2 en esa, entonces yo podría definir esto sería R2, esto desde el origen hasta acá habría un R1, esto sería un origen arbitrario, con respecto al cual defino las cantidades o los torques, ¿no? ¿Y qué tengo? Entre ambas masas voy a tener fuerzas. Esta es la fuerza que hace la 2 sobre la 1 y la fuerza idéntica con igual tensión pero sentido contrario sería la fuerza que hace 1 sobre 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Miro un par de partículas nomás de este sistema. La suma de los torques, debido a estas fuerzas internas, es el torque sobre partícula 1 más el torque sobre partícula 2. De acuerdo a cómo ubicamos los sistemas, ¿sí? Yo esto lo podría escribir como R1, producto vectorial F21, más R2, producto vectorial F12. ¿Sí? Brazo, no sé estrictamente el brazo palanca, porque son perpendiculares, pero la distancia desde el punto de aplicación o desde el eje, ese punto que yo considero la rotación, al punto de aplicación a fuerza, producto vectorial, la fuerza que aplicada en esa molecular. Estoy describiendo la suma de torques con respecto al punto A. Como ya aprendimos la tercera ley de Newton, F21 y F12 son iguales pero en sentido contrario, ¿no? Ya pasaron por esa primera parte física 1, o sea que esto yo lo podría escribir R1, a ver cuál elegí yo para escribir, por F21, más, que escribo un signo más por ahora, R2, producto vectorial, menos F21. Son iguales y de sentido opuesto. Si saco factor común F21, yo esto lo podría escribir con las propiedades del producto vectorial, R1 menos R2, producto vectorial, F21. ¿Sí? ¿O no? Ven acá, Juan.
¿Estamos de acuerdo, Juan, o no? No te discutiría, Gastón. Pero ¿por qué no? Pónganlo en duda, si no después revíselo y me dice. Esto, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tiene eso? Ese vector R1 menos R2, ¿cómo es? Con respecto a F21. Este vector es paralelo a F21. Entonces, si son paralelos, el torque que se produce debido a las fuerzas internas me da cero. ¿Sí? ¿O no? ¿No? Tal vez. Moraleja de todo esto, algo que ya esperábamos, algo que ya por el paralelismo entre las leyes de Newton o entre la parte que describíamos cuando hacemos la traslación y en la rotación, es que solamente en un sistema de partículas me importan los torques debido a fuerzas externas. Puedo despreciar los torques debido a las fuerzas internas porque la suma total me da cero. Entonces, cuando reescribo la expresión que tenía más arriba para un sistema de partículas, entonces cuando escribo la suma de los torques sobre una partícula igual a dl a di, o sobre todas las partículas, esto lo puedo escribir como que la suma de los torques externos de un sistema de partículas es dl a dt, que es el momento cinético total del sistema de partículas. Entonces, recuperé el análogo para un sistema de partículas de la segunda ley de Newton. O sea, donde comparativamente, si uno hace la analogía, el torque reemplaza a quién? A la fuerza en la rotación, y el momento cinético hace el papel de quién? De la cantidad de movimiento lineal, por eso se le llama momento cinético, ¿sí? A secas, y el otro es momento lineal en la traslación. ¿Sí o no? Sofía García, ¿qué opina usted? ¿Le importa un carajo? ¿Entendió? ¿Se entendió o no, che? ¿Sí? Entonces, nada, algo que ya habíamos visto con una partícula, lo estamos validando para un sistema de partículas. ¿Sí? Para el caso particular, porque la descripción es fácil, uno lo piensa en esos términos, de un cuerpo que gira en torno a un eje que pasa por el centro de masa, es fácil recuperar, o lo podemos hacer, recuperar la expresión de que L lo puedo escribir como I por omega. ¿Sí? Si tengo un cuerpo rígido, ¿sí? Para un cuerpo rígido, la misma cuenta que hicimos por la partícula la podemos extender, no nos vamos a meter en eso porque es inmediato. ¿Sí? Para un cuerpo rígido, ¿sí? Cuyo eje de rotación lo tomo en el centro de masas, yo puedo seguir escribiendo que el momento cinético es I por omega. Esa expresión que habíamos sacado por una sola partícula sigue valiendo, lo cual es lógico, porque la sumatoria de las MI por RI con respecto a lo que vimos el otro día, con respecto a un centro de masa, me quedaba el momento de inercia para un disco. Por ejemplo, para un disco o para un cuerpo rígido. Ahora la pregunta, si eso vale para el cuerpo rígido, puedo reescribir, y nos vamos a hacer una pregunta, puedo reescribir eso que vimos recién, que la suma de los torques externos es de L a de T, pero si es de L a de T, yo lo puedo escribir como quién, L como I por omega, si presupongo que el momento de inercia con respecto al centro de masa permanece constante, entonces esto lo puedo escribir como derivada de omega, I por la derivada de omega con respecto a T,
que no es ni más ni menos que I por alfa. Y hay una analogía total entre el movimiento de traslación y rotación, porque le pedí que si el momento de inercia permanece constante, puedo escribir la suma de los torques como I por alfa, por una aceleración angular, una aceleración de rotación. Entonces, las mismas hipótesis que cuando escribíamos la suma de fuerza igual a masa por aceleración, solo si la masa se conservaba, acá demostramos que el papel que hace el momento de inercia antes lo hacía ¿quién? La masa. ¿Sí? El papel de la masa frente a la rotación, que ya lo habíamos discutido el otro día igual, lo hace el momento de inercia en la rotación. ¿Sí? Hay toda una analogía entre un movimiento y otro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la pregunta inmediata que uno se tiene que hacer, ¿cuál es? ¿O cuál debería ser? Hay varias para hacerse. Nosotros nos vamos a hacer una. ¿Voy muy rápido hasta ahí? ¿Quiere que vaya más despacio? ¿Tamara? ¿No? ¿Bien? ¿Vas Por entendiendo? ahora voy bien. Sí. Julieta, sí, seguro, ¿no? Porque vos mentís todas las veces que podés. Bueno, sigamos entonces. Recuperamos esa expresión. Ahora la pregunta inmediata es, ¿nosotros pudimos hacer esto? ¿Por qué lo pudimos hacer? Porque estamos considerando que podemos escribir el momento cinético como I por omega porque el eje de rotación es un eje que pasa por el centro de masa. ¿Sí? Ahora, si no pasase por el centro de masa y pasa como, por ejemplo, ya hemos planteado otra vez, por un eje paralelo al eje que pasa por el centro de masa, ¿qué hacemos? ¿Podemos reconstruir las expresiones? Y la idea es que sí, porque ya lo que tuvimos una idea, que era cuando vimos el teorema Steiner. Entonces, ¿cómo podemos usar una idea análoga para cuando describimos, ¿sí?, en un eje paralelo que no sea al paralelo al centro de masa y cómo reescribimos el momento cinético y cómo recuperamos estas ecuaciones? ¿Sí? Lo que hacemos siempre es un disco porque es más fácil de hacer por la geometría que tiene y ya conocemos algunas cosas. Por ejemplo, conocemos el momento de inercia que ya lo calculamos. Entonces, imaginemos, eso no le quita generalidad a la situación, ¿eh? Imaginemos un disco, si el dibujo me sale más o menos decente, cuyo eje de rotación del centro de masa es así, pero ahora quieres hacer las cosas de vuelta con un eje paralelo al eje del centro de masa, ¿no? Lo que hicimos hasta ahora nosotros hicimos alegremente, calculamos el L acá, ¿sí? Sobre el eje que pasa por el centro de masa. Ahora, supongamos que yo quiero calcular el L acá, que le voy a llamar L'. ¿Está? ¿Cómo modifico eso si ya no lo voy a calcular con respecto al centro de masa y lo voy a calcular con respecto a otro punto? Y usamos el teorema de Steiner. El teorema de Steiner, ¿qué nos decía, Juan? Que cuando cambiamos el eje de rotación, no recuerdo la fórmula, no puedo recordarlo. No soy tan inteligente, disculpa, Gastón. No, no, yo no pido que sea nada. No dude de su capacidad, hijo mío. Al sumo de su memoria. Pero bueno, el disco tiene una masa m y hay una distancia h entre los dos ejes de rotación paralelos. ¿Sí? El disco está en un plano, estoy pensando un cuerpo en un plano, no importa la forma que tenga el cuerpo ese, y sabemos que entre los ejes de rotación, hacemos un disco porque es lo más fácil, hay una distancia h. Entonces nosotros aprendimos por el teorema de Steiner que el momento de inercia nuevo, el eje primado, y prima lo podía escribir como el momento de inercia calculado con respecto al centro de masa, más un término que era m por h cuadrado, que era la masa por la distancia entre ejes al cuadrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Si estoy pensando que todos los puntos del cuerpo rotan con la misma velocidad angular, yo podría escribir I' por omega, eso sería igual a I del centro de masa por omega, más M por H cuadrado por omega. ¿Sí o no? Y por omega, ¿qué les hace acordar? I del centro de masa por omega. Esto, I por omega prima, sería el momento de inercia en el sistema primado, ¿no? En el nuevo eje de rotación, ¿o no? Porque es el momento de inercia con respecto al eje primado por la velocidad angular de rotación. O sea que esto para nosotros sería L'. Esto lo escribo en su forma vectorial, ¿no? Ahí estamos, un poquito mejor. Y ahora, ¿qué hacemos? Y del centro de masa por omega, ¿quién es? L. Muy bien, con confianza, con confianza. No le va a pasar nada. ¿Sí? Es L. Es el momento cinético medido con respecto a quién? Al eje que pasa por el centro de masa. Y ahora la relación entre los dos, que es esta cosa acá que la tenemos que pensar un poquito. ¿Sí? Si pensamos un poquito, ¿qué hacemos ahí? H que era la distancia entre ejes, ¿no? Sí, perdón, esto está escrito, hay un detalle, un error, que esto no debería estar escrito en forma vectorial todavía. Le voy a sacar la forma vectorial por un ratito. Acá, necesito. ¿No? Ahora van a ver por qué. Todavía no lo vamos a escribir en forma vectorial. Después nos vamos a preocupar por eso. Ahí está. Entonces, esto que está acá, y voy a seguir poniendo el vector acá arriba. M por H cuadrado por omega. Miren si yo hago esto. M por H y H omega. H por omega, ¿qué les parece que puede ser? H es la distancia entre ejes, ¿no? ¿A qué les hace acordar? Intuitivamente así, si tienen que tirar aire. A una velocidad tangencial, ¿no? O sea, dimensionalmente parece como cuando yo escribía B es igual a R por omega. ¿Sí? Entonces, si fuese eso, es como si yo estuviese escribiendo con ese término que tengo el momento de inercia nuevo, el momento cinético nuevo, o sea, con respecto al sistema primado, que sería el momento cinético del centro de masas más un término que esto, h por omega, pareciera ser la velocidad del centro de masa con respecto al sistema nuevo, al sistema primado. ¿Sí? Si yo definiese, esto lo tomé como una distancia, pero si yo tomase como esta cantidad así, llamaría un h vector, ¿sí? Que es el vector que va del sistema primado al sistema centro de masa, y lo multiplico por omega vectorialmente, esto tiene la forma de que esto parece ser un vector h, producto vectorial omega. Y eso parece ser la velocidad referida, ¿sí? O la velocidad del centro de masa, ¿no? Referida al centro de masa. Depende cómo tome h
Yo lo tomé al revés para hacer las cuentas para que quede más lindo y hice así al revés. Hice esto. Esperen que lo cambie. Es la velocidad del sistema con respecto al centro de masa, ¿o no? Depende para dónde tomes el vector, es la velocidad de quién con respecto a quién estás describiendo, ¿o no? ¿Sí? Entonces yo lo cambié así y dije, bueno, lo tomo para el otro lado. Entonces, ese término es la velocidad del sistema nuevo con referida al centro de masa. Ahí está. Entonces, si uno, si yo no me equivoco con las cuentitas, que puedo equivocarme, ¿sí? ¿Qué me queda? ¿Cómo puedo reescribir este término? Entonces, este término puedo pensar. Sería ilógico pensar que esto es una cantidad vectorial también. Y esto sería L del centro de masa. ¿Y esto sería quién? El momento cinético, ¿no? Que es un término que tiene que ver ¿qué? Como con la cantidad de movimiento del sistema nuevo con respecto al centro de masa. O sea que está midiendo el momento cinético del sistema nuevo con respecto al sistema de centro de masa. ¿Sí? Que esto, si uno juega un poquito con la parte vectorial, es decir, si lo quiero escribir como vector y como son todos perpendiculares me da perfecto, yo esto lo puedo escribir como h, ¿por quién? M por la velocidad referida al centro de masa. ¿Y esto qué es? Es un R vector P, yo lo llamé H por llamarlo H, ¿no? Esto es la cantidad de movimiento de quién? Del sistema nuevo, del sistema primado, con respecto a quién? Al centro de masa. Entonces, si yo quisiese cambiar de sistema de referencia para describir las cosas, lo puedo hacer. Lo puedo hacer fácil por el teorema de Steiner para dos sistemas de referencias que son paralelos entre sí. Es decir, si yo quiero hacer la descripción del momento cinético, en este caso, con respecto a un eje que es paralelo al centro de masa, no tengo problemas. Uso el teorema de Steiner y lo que hago es reescribir el momento cinético, ¿sí? Con respecto al sistema nuevo, que va a ser que el momento cinético del centro de masa más el sistema o un momento cinético que es del sistema nuevo referido al centro de masa. ¿Se entiende más o menos la idea? Igual no es, o sea, esto es algo cuasi colateral. Esto es válido de manera general, pero yo no quería dejar de decírselo. O sea, por lo menos no va a haber ni un solo problema de esto, estoy seguro. Tendría que revisar, mi memoria es muy mala, miro la guía, a los 10 días, 5 días ya me olvido. Pero estoy seguro, casi seguro que no hay ningún problema que tome en cuenta esto, pero yo no puedo dejar que ustedes no lo sepan. ¿Sí? Dicho eso, como para ver que este resultado, que es general, lo planteamos por un disco, vamos a incorporar un nuevo teorema de conservación. Ya generalizamos un poquito para el cuerpo, para un cuerpo rígido, y ahora vamos a ver algo que ya medio que lo tenemos en la cabeza, no es que vamos a meter algo nuevo, algo que ya dijimos, básicamente, pero lo vamos a formalizar, que es la conservación del momento cinético. ¿Sí? Ya lo dijimos igual, porque tengo o sea, como ya entendimos más o menos la parte de traslación cuando hicimos dinámica, con esto medio que nos resulta bastante amigable decir, bueno, la suma de las fuerzas, o sea, es que la cantidad de movimiento de un sistema o de una partícula se conservaba si la suma de fuerzas daba cero. Si hago la analogía, la extrapolación con la expresión que tuvimos matemáticamente, que era que, vamos a cambiar de color, si yo planteaba que la suma de los torques externos, para eso llegamos, hicimos todas las cuentas, para un cuerpo rígido, con un sistema de partículas, para una partícula me da exactamente lo mismo, es dl a dt, ¿cuándo se conserva el momento angular entonces? Cuando eso es cero.
Eso tiene nombre, vino al mundo con un nombre, se llama torque. Entonces, cuando la suma de los torques externos da cero, el momento angular se conserva. ¿Sí? Entonces, si la suma de los torques externos que actúan sobre ya sea una partícula, un sistema de partículas o un cuerpo rígido a cero, entonces L permanece constante. ¿Estamos? Acostúmbrense a usar el lenguaje específico, ¿sí? Yo siempre jodo con eso, me tomo chiste, pero no tan chiste. O sea, tienen que aprender a incorporar el lenguaje específico porque lo van a usar. ¿Sí? Es pues un buen hábito ir incorporándolo. Así, el día que tengan que rendir un final, necesitan hablar específicamente, no le pueden hablar en un lenguaje cuasi indígena al profesor que le está tomando el final, no, el coso, esto, el cosito, o no es una ferretería que van a apretar el cosito que va dentro de este otro cosito, ¿sí? Necesitan hablar en lenguaje específico, entonces yo soy re molesto con eso. ¿Estamos? Entonces, la conservación del momento cinético es un nuevo teorema, ¿sí? Principio de conservación, ocurre cuando, ¿qué? Cuando la suma de los torques externos da cero. ¿Estamos? Buenísimo. Vamos a ver un ejemplo. Este yo lo elegí por alguna razón en particular. Se los voy a plantear y quiero que ustedes lo traten de entender y plantear. Vamos a suponer que tengo una partícula, vamos a empezar con una partícula y después vamos a ver un ejemplo de un cuerpo rígido, para intentar entender la conservación y todas estas cositas que surgieron. Yo voy a suponer, voy a hacer esto, que es el dibujo, para que entiendan la situación. Vamos a suponer una especie de mesa, una partícula que describe un movimiento circular en esta mesa. Entonces tengo una partícula de masa m, vamos a entender la situación primero, ¿no? La partícula tiene una masa m, yo puedo tener una velocidad tangencial a esto dibujo el plano para que se entienda, está agarrado, ¿sí? Esto tiene un radio R, y está agarrado una soga de masa despreciable, pero esa soga es como si la mesa tuviese un agujero y lo tiro con una fuerza F de acá, como para mantenerlo y que no pase nada, ¿no? Lo tengo agarrado como si fuese atado, podría haber pensado que tengo un clavo acá, no hay roce, no hay nada, es todo situación recontra ideal, son las abstracciones que hacemos en física para poder escribir algo mínimamente, y entonces este cuerpo, esta masa, describe un movimiento circular en torno a ese punto. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entiende la situación o no? Bueno, es como si fuese que mi eje de rotación está acá, ¿no? A fines prácticos. Y tengo un vector R que describe la posición de la partícula. Despreciamos todo lo que nos moleste, ¿sí? Casi como en la vida. ¿Qué nos importa? Entonces, no obviamos la fuerza de roce, no hay fuerza de roce, la normal no contribuye en nada. Entonces, en términos del movimiento circular que hace la partícula, lo único que produce ese movimiento circular es que tiene una fuerza centrípeta y que en este caso va a ser igual a esa fuerza F. ¿Sí? Sabemos que esta fuerza F va a tener que ser igual al módulo de la fuerza centrípeta. Bueno, entonces la primera pregunta en estas circunstancias es, en este problema que estamos escribiendo, no hay enunciado concreto, les estoy contando el problema y lo vamos a analizar entre todos. ¿Sí? La pregunta es, ¿con qué velocidad se mueve la partícula? ¿Sí? Entonces, si ustedes tuvieran que describir con qué velocidad se mueve la partícula, acá no necesitamos ninguna herramienta nueva. Ya aprendimos en la primera parte del curso que la fuerza que experimenta la partícula es una fuerza centrípeta, es la única que estoy considerando en esa dirección, en dirección radial,
porque las otras son perpendiculares, que son que la normal y el peso, no tengo roce, entonces yo podría decir que la sumatoria de fuerzas en un eje instantáneo arbitrario, puede ser X, es la fuerza centrípeta, y esto me produce una masa por una aceleración centrípeta. O sea que esa fuerza centrípeta que yo conozco es la masa por, ¿sí?, la velocidad al cuadrado sobre R. ¿O no? Lo que ya rindieron, y hay varios de acá que lo probaron. No me hagan arrepentirme la corrección. ¿Sí? Entonces, si yo conozco la fuerza con que tiré para abajo en este ejemplo, yo podría sacar la velocidad con que se mueve la partícula, y que sería R por esa fuerza F sobre la masa, todo raíz cuadrada. No es nada nuevo, pero lo necesitaba esto para continuar avanzando en las preguntas que me puedo hacer a esta situación. ¿Cuánto vale el momento lineal? Entonces, ahora que sé la velocidad que tiene, la pregunta siguiente es, ¿cuánto vale el momento lineal? Momento lineal o P, ¿no? O cantidad de movimiento. ¿Cómo escribo el momento lineal? El momento lineal sería, ¿qué? Masa por velocidad. Acá hay una notación. Cuando describimos un movimiento circular, a veces en física, yo lo voy a usar a modo de notación, no tienen por qué saberlo. Se los voy a comentar una vez, pero para que les quede en la cabeza bollando. En general, cuando tenemos movimientos circulares y tenemos fuerzas de este tipo, uno empieza a describir, en vez de usar los ejes cartesianos comunes, I, J, K, uno lo que empieza a describir es decir, bueno, pongo una dirección tangencial y una radial. Entonces pongo un versor tangencial, me invento, y un versor radial. ¿Sí? Entonces a veces esto uno lo termina escribiendo como la masa por la velocidad, que es la raíz de R F sobre M, y dice, bueno, tengo un versor tangencial, una cosa así. Para indicar que en todo momento la velocidad tiene dirección tangencial al movimiento. Esto escrito un poquito mejor sería que M por R por F, dirección tangencial. O sea que esto, igual insisto, es para que les quede la idea nomás en la cabeza, no es para que lo tengan que saber. La última preguntita que nos vamos a hacer sobre este problema es ¿cuánto vale el momento angular? Y después les voy a hacer otra pregunta. Entonces, si yo les preguntase ¿cuánto vale el momento angular en este caso? Momento angular o momento cinético. A veces se me escapa, es preferible decir momento cinético. El momento cinético, ¿cómo lo escribíamos? L, ¿qué era? R vector P, ¿no? Entonces, si arbitrariamente yo puse un sistema de referencia acá, que esto lo puedo llamar X, esto Y y esto Z, el L me va a quedar en Z, ¿no? Tendría que ponerle versor K para indicarlo. Todo lo demás que queda en el plano XY lo digo como en términos de un versor radial o tangencial. Pero acá, como es perpendicular al plano ese de rotación, tiene que tener otro nombre. Y le puedo llamar K si quiero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Solo es para anotarlo. Entonces, R vector P, ¿qué sería? Ya sé que va a ser en dirección K. Entonces, con solo escribir el módulo, yo podría tomarme el trabajo de escribir R vector P módulo y esto ponerle dirección K. O sea que en este caso sería R, el módulo de P, que es la raíz de M RF, vector K. Como todos los vectores son perfectamente perpendiculares, R y la velocidad son perpendiculares, no tengo mayor problema y puedo sacar el momento cinético. Ahora, la otra pregunta.
que yo les sabía que no estaba en el problema, pero se los hago ahora. ¿Se conserva el momento cinético? En este caso, para que se conserve, ¿qué tiene que pasar? La suma de los torques tiene que ser igual a cero. Entonces, pensemos, ahora que sabemos eso, decimos, bueno, miremos, ¿sí? ¿Cuántas fuerzas externas hay que puedan hacer torque? Si despreciamos el roce, que lo viábamos acá, ¿qué teníamos? Las únicas fuerzas externas que teníamos, ¿quién eran? La normal, el peso y la fuerza centrípeta, ¿no? La normal, ¿sí? La normal y el peso no hacen ningún tipo de torque en este caso. Seguro que el torque es cero. Ahora, la fuerza centrípeta, ¿hace torque? ¿Produce algún tipo de torque? Lo dijimos hace un ratito. No, porque está en la dirección de qué? De R, ¿sí? Entonces, como está en la dirección de R, no produce torque la fuerza centrípeta en un movimiento circular. Entonces, para este caso particular, puedo garantizar que el momento cinético se conserva. La respuesta concreta sería, ¿estamos hasta ahí? Bien. Y déjenme proponerles otro problemita. Este les voy a dar un minuto para que lo piensen. Puerco araña. Vamos, a ver. Lean el problema y quiero que se tomen 2 minutos mientras cambio ayer y todas esas cosas para intentar escribir y pensar algo del problema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos, a pensar un poquito, que le hace bien. Como siempre, yo les voy a dejar las cuentas para hacer. Lo vamos a plantear y usted en su casa como hobby el fin de semana hacen los números concretos. Este es un problema muy clásico. ¿Ya lo resolvieron? Están tardando mucho.
Bueno, ya tuvieron tiempo más que suficiente. Vamos a suponer, para ponerle algún nombre, que inicialmente estaba girando una velocidad angular omega 1. Está dibujada, pero no te dice, ¿no? Y acá hay un radio de los tipitos estos y tiene una masa. Bueno, ¿por dónde arrancarían ustedes a plantear el problema? ¿Qué se les ocurre que podrían hacer? Plantear el momento angular cinético. Bien, perfecto. O sea, pero para plantear eso tenés que saber algo más. Es decir, bueno, ¿en qué circunstancia plantearías el momento o qué vas a usar del momento cinético? O sea, la conservación, ¿no? O sea, uno está pensando que entre la circunstancia original, que es que los dos tipitos, los dos nenes, están parados en el borde de esa calecita, vamos a creer que es una calecita, ¿sí? Ese disco, y van caminando hacia el centro, se mueven y se desplazan y se acercan en el radio, ¿sí? En todo ese movimiento, en ningún momento produjeron ningún tipo de torque, y no hay torques externos actuando, porque las fuerzas que están actuando no me afectan, a lo sumo son fuerzas, el peso, lo que haya, están sobre el eje de rotación, entonces no producen torque. Entonces, si nosotros presuponemos que por las fuerzas, y podemos aproximar que las fuerzas externas no producen torque, o sea que la suma de los torques externos para este caso es cero en ese cambio, entonces puedo garantizar que el momento cinético es constante. Entonces, ahora sí, mi sistema de estudio está compuesto por quién? Por un disco, que conozco el momento de inercia, y por dos partículas, que serían los nenes. ¿Sí? ¿Está? Entonces, el momento cinético inicial, que ya sé que está o sea, yo podría tomar un plano arbitrario, ¿no? Podría decir, para no complicarme con la parte vectorial, diría así, esto es X, esto es Y, esto es Z. Entonces yo digo, no, no voy a romper los quinotos con la parte vectorial, si ya sé que el momento cinético, al estar todo en el plano XY, el momento cinético tiene que estar en Z, ¿no? Y no va a cambiar la dirección, o sea que en el instante inicial y final va a tener la misma dirección. O sea que no me preocupo por eso. El momento cinético inicial, ¿qué va a ser igual entonces? Podría escribir I por omega para el sistema que forman los nenes, o sea, yo podría poner I del nene 1 por omega más I del nene 2 por omega más I del disco por omega, ¿o no? Pero tengo la ventaja que el momento de inercia de los dos nenes es exactamente el mismo. Esto sería omega 1, porque todo gira con la misma velocidad angular. O sea que yo podría escribir esto como dos veces el momento de inercia de cada uno de los nenes, que el momento de inercia es la masa por el radio cuadrado, porque los modelizo como una partícula. O sea, voy a llamar m a la masa del nene, m, y m grande a la masa del disco, y r al radio, ¿no? Yo podría escribir esto, m por r cuadrado por omega 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Más el momento de inercia del disco, que el momento de inercia del disco es un medio de m por r cuadrado por omega 1. ¿Conozco todos los datos de esto o no? Tengo toda esa información, tengo las masas, las posiciones, o sea que puedo calcular el momento cinético inicial.
El momento cinético final, los nenes se movieron hacia adentro hasta, ¿cuánto? A 60 centímetros del disco habían empezado a 1.3, porque tengo el diámetro, o sea que el radio es 1.3, ¿no? Y yo voy a escribir acá afuera, M son 25 kilogramos, M grande, yo siempre hago todo con letras hasta el final, 10 kilogramos, y R grande son 1.3 metros. Y voy a llamar R chiquita la posición final, ¿sí? Si arrancaron 1.3 y quedaron a 0.6, se desplazan 0.6 metros hacia el centro. O sea que el radio final es 0.7 metros, ¿no? Entonces, ahora que sé eso, puedo escribir el momento cinético final. El momento cinético final, ¿quién es? Dos veces, porque es idéntico a los nenes. La masa no cambió, sino comieron en el camino, por R cuadrado. ¿Por quién? Por la velocidad angular final, que es en 2, más el momento de inercia del disco, que no cambió, porque el momento de inercia del disco es un medio de m por r cuadrado, ¿sí? Por omega 2. O sea que esto lo puedo escribir como ¿quién? 2 por m por r cuadrado más un medio de m por r cuadrado, todo por omega 2. Solo con igualar esto, con igualar todo esto a L1, a L inicial, perdón, a L1, ya puedo despejar ¿quién? Lo único que no conozco que es la velocidad angular final. ¿Sí o no? De hecho, a uno después puedo hacer las cuentas al final, pero solamente de mirar esto ya te das cuenta que la velocidad angular final va a ser ¿quién? 2m r cuadrado más un medio de m grande r cuadrado por omega 1 dividido 2m r chiquita al cuadrado más un medio de m r cuadrado. El denominador es más chiquitito que el numerador, o sea, va a ser mayor que 1 este cociente, así que omega 2 tiene que ser mayor que omega 1, ya me doy cuenta derecho. Con letras nomás. Casi sin hacer cuentas, ¿o no? ¿Se entiende eso? Con solo plantear la conservación del momento angular, puedo, si en este caso, asegurándome que la suma de los torques da 0, se puede plantear la conservación del momento angular y ver cuál va a ser la velocidad angular cuando cambió. Básicamente lo que cambió es el momento de inercia del sistema. Es un sistema de dos partículas más el disco. El disco no cambió, lo que cambió es la posición de las partículas respecto al eje de rotación. ¿Sí? Si cambió la velocidad angular, la pregunta inmediata que uno podría hacerse es la que está acá en el enunciado. Calcular la energía cinética de rotación. Calcular la variación de la energía cinética de rotación y explicar por qué se incrementó la energía. O sea que lo que me están diciendo en inciso B es decir, bueno, calculame la variación de energía. La variación de energía cinética de rotación va a ser la energía cinética de rotación final menos la energía cinética de rotación inicial. O sea que la variación de energía cinética de rotación, la final, ¿quién va a ser? La cantidad final, que es directamente un medio de I por omega cuadrado sería, ¿no? La energía cinética. O sea que sería un medio del I total del sistema, que es 2 por m por r cuadrado, más un medio de m por r cuadrado, que es el momento de inercia total del sistema, por
omega 2 al cuadrado, menos la energía cinética de rotación inicial, que es un medio de 2 por m por el R inicial de las partículas al cuadrado, más un medio de m por R cuadrado por omega 1 al cuadrado. Lo reemplazo por los valores, no tiene mayor inconveniente en eso, pero me está diciendo el problema ya anunciado, hagan la cuenta en su casa, pero ya el problema me está diciendo que la variación de la energía cinética de rotación es mayor que cero. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó? Cuando hagan la cuenta les tiene que dar mayor que cero, o sea que la energía cinética de rotación final es mayor que la inicial. ¿Qué fue lo que pasó? Para que la energía cinética de rotación aumente, ¿qué tiene que haber pasado? Harry Potter, no. ¿Qué debería haber pasado? Magia descartada. Somos moguls. ¿Qué puede haber pasado? Vamos. Porque como los nenes están más cerca del centro, se va a mover más rápido el disco. Eso sí, pero ¿a causa de qué? O sea, eso es cierto, pero estás describiendo lo que está pasando y está bien. Pero ¿cuál es la causa que pasa por la cual aumenta la energía cinética del sistema? Si la energía cinética aumenta, tiene que salir de algún lado, ¿no? ¿De dónde salió? ¿Puede Sí, ser que los nenes le transfieran energía cinética al sistema? algo así, exactamente. O sea, en ese movimiento, claramente los nenes están haciendo un trabajo sobre el sistema, le están aportando energía en ese movimiento. Y eso hace que aumente la energía cinética. La única forma que la energía cinética de un sistema aumente es que haya un trabajo externo. Los nenes son agentes internos, pero hacen un trabajo de caminar. Son parte del sistema, pero el aporte de energía que hacen se lo están haciendo como si fuese un agente externo. Si quieren, pues energía química, que cuando caminan hacen un trabajo sobre el disco, pues lo empujan para atrás, ¿sí? O algo por el estilo, pero le están transfiriendo energía. ¿Quién se lo transfiere? Los nenes. ¿Está? Bien. Con esto estamos con lo que necesitamos para la guía y mínimamente lo que les pido. Yo no me voy a conformar con eso y les voy a dar unas cositas más. Un poquitito más. ¿Sí? Yo lo que quiero es que vean un poquito lo que se llama movimiento de rototraslación a veces, o yo prefiero separarlo. Movimiento de traslación y rotación. Hasta ahora los vimos por separado los movimientos. ¿Sí? La cuestión es que, en realidad, describir un cuerpo que está rotando y se está trasladando es muy complejo. Modelizarlo es muy complejo porque, nada, tenés que encontrar un eje que se porte lo suficientemente bien, o sea, un cuerpo que se porte lo suficientemente bien como para que de alguna manera puedas acoplar esos movimientos, es decir, puedo juntar la descripción de la rotación y la traslación. En general es muy difícil eso, ¿sí? Entonces, juntar esa descripción es muy compleja. Lo que vamos a hacer es pensarlo para casos en que son bastante amigables, como por lo menos para entender la idea, ¿sí? Yo le había propuesto o había pensado decir, vamos a escribir el movimiento de un cuerpo, ¿sí? Donde ponemos un eje, a ver, un eje podría ser un disco, ¿no? Estaba pensando qué ejemplo puede ser. Vamos a suponer, por ejemplo, un disco cuyo eje de rotación pasa por el centro de masa. El centro de masa siempre nos es muy amigable para calcular todo. ¿Por qué? Porque si pongo un eje de rotación de ese disco, vamos a poner un disco, pero cualquier figura,
es un cuerpo que está rotando y puedo escribir la rotación con respecto al centro de masa, y además sé que es muy fácil escribir el movimiento del centro de masa, el de traslación del centro de masa, puedo hacer las cosas más o menos fácil. O sea, que un movimiento combinado de rotación y traslación lo puedo hacer relativamente fácil describiendo el movimiento del centro de masa y el movimiento de rotación del cuerpo con respecto a un eje que pasa en el centro de masa. ¿Sí? Entonces vamos a suponer ese caso, el más sencillo posible. Para que sea bastante más amigable la idea o la forma de entenderlo, esto sirve para cualquier geometría, ¿eh? Para cualquier geometría donde yo esté describiendo la rotación con respecto a un eje que pasa por el centro de masa y el movimiento del centro de masa. Que estas cuentas ya las hicimos, más o menos. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, que tenemos un disco que está rotando, hermosamente está rotando, y puedo pensar que se está moviendo el centro de masa. ¿Sí? Vamos a poner con mucha buena voluntad y cariño que las partículas permanecen con las distancias entre sí fijas. O sea, no se está deformando, no está haciendo nada raro. Porque si el cuerpo se estuviese deformando, están cambiando las posiciones relativas entre las partículas, tengo una energía potencial ahí dando vueltas que puede estar cambiando. ¿Sí? O sea, la energía potencial que tiene asociada a la configuración o a la conformación de ese cuerpo podría estar cambiando. Entonces vamos a suponer, con mucha buena voluntad y cariño, que la posición relativa entre las partículas permanecen constantes. Entonces, nosotros habíamos visto hace unas clases que la energía cinética de este cuerpo, habíamos llevado a la expresión, se puede escribir como un medio de la masa por la velocidad del centro de masa, habíamos escrito, ¿no? Más la parte que tenía que ver con la rotación de las partículas con respecto al eje de referencia, que en este caso era un eje de rotación que pasa por el centro de masa. ¿Sí? Y eso nosotros, voy a respetar las letras que usamos de raíz. Esto lo habíamos escrito como energía cinética de rotación relativa al centro de masa. Le habíamos puesto así. ¿Se acuerdan? Que habíamos puesto una velocidad, le habíamos podido llamar U1, U2 cuando eran un sistema de dos partículas. Para referirnos, era la velocidad descrita con respecto al centro de masa. Habíamos hecho todas esas cuentitas muy lindas. Si uno juega un poquito con estas cuentas, la energía cinética total del sistema es la energía cinética, fíjense, que aporta el movimiento del centro de masa, que es el movimiento de traslación, ¿no? Esa parte, ¿estamos todos de acuerdo con eso? ¿O no? Que este primer término que ya escribí es la parte de la energía cinética asociada a la traslación del cuerpo. ¿Estamos todos de acuerdo en eso o no? Bien. Acuérdense que la ventaja de describir el movimiento del centro de masa es que nosotros el centro de masa lo pensamos como que es una partícula con toda la masa ubicada ahí. Entonces estoy describiendo el movimiento del centro de masa, que es la traslación. Y esto que está acá, que nosotros lo habíamos escrito como un medio de las masas, m, habíamos jugado m por b sub i o u sub i al cuadrado, después u lo habíamos escrito como r por omega, porque todas las partículas rotan con respecto al centro de masa a la misma velocidad. Esto lo podemos terminar describiendo como un medio del momento de inercia referido al centro de masa por omega cuadrado. Entonces, cuando hice esto, estoy describiendo la energía cinética de un sistema que está rotando y que se está trasladando, ¿sí?, en términos de dos cosas. Pude desacoplar la energía cinética de traslación del centro de masa más la energía cinética de rotación de las partículas con respecto al eje que pasa en el centro de masa. ¿Estamos de acuerdo ahí? Se puede escribir la energía del sistema en esas circunstancias. Si la energía cinética, nosotros vimos, si pensamos que sigue siendo válido el teorema de trabajo y energía, yo podría escribir que la suma de los trabajos
¿sí? Hecho por todas las fuerzas. La suma de los trabajos externos, lo habíamos llamado, se podría escribir como la variación de energía cinética del sistema, ¿no? No tengo razón para no creer que siga variando el teorema de trabajo de energía, ¿o no? ¿Sí? Si todas las fuerzas externas son conservativas, ¿qué pasaba? Si las fuerzas externas eran conservativas, ¿sí? Yo podía escribir la suma de los trabajos hechos únicamente, vamos a ir un poquito más allá. La suma de los trabajos lo puedo escribir como menos la variación de energías potenciales, en general, de ser de distintos tipos, ¿no? Que eran el trabajo hecho por las fuerzas conservativas. Esto era igual a la variación de energía cinética. Entonces, básicamente lo que decíamos es que se conservaba la energía mecánica de alguna manera del sistema, ¿sí? O sea que lo que estaba diciendo era que la variación de energía cinética más variación de energía potencial, la forma que tenga la energía potencial, que no sabemos, esto me tiene que dar cero, o sea que la energía total del sistema, en este caso por no llamarla energía mecánica, la energía total era constante. Si solamente ese cuerpo que está rotando y trasladándose puede subir, por ejemplo, por un plano inclinado, el disco subiendo por un plano inclinado, puede cambiar la energía potencial que es gravitatoria. O sea, tiene asociada una energía potencial gravitatoria. O sea que en ese caso, por ejemplo, el caso más sencillo que conocemos, yo podría escribir que la energía total era la energía cinética del centro de masas más la energía cinética de rotación de las partículas con respecto al centro de masa, más la energía potencial del sistema, la energía potencial gravitatoria. Entonces puedo evaluar si se conserva la energía total del sistema en un movimiento de rototraslación. Ahora, si actúan fuerzas conservativas, se me complica la cosa, ¿no? Perdón, actúan fuerzas no conservativas, si actúan fuerzas, si hay fuerzas externas no conservativas, la cosa se complica y todo lo que puedo decir es que la suma de los trabajos hechos por las fuerzas externas no conservativas es igual a la variación de la energía total. Y ahí tengo que ver todas las que tengo presentes. La energía cinética de traslación, más la de rotación, más la energía potencial gravitatoria. Y en todo caso eso lo puedo igualar a los trabajos hechos por las fuerzas externas no conservativas. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Sí? Bueno, eso es como por un poquito para generalizar cuando tengo el movimiento, o sea, desde el punto de vista energético, qué pasa cuando tengo un movimiento de rototraslación, lo que se llama. Y ahora vamos a la parte dinámica de la explicación de ese movimiento. Y para eso vamos a agarrar el ejemplo clásico de un disco, o sea, vamos a analizarlo más desde el punto de vista dinámico, de un disco bajando por un plano inclinado. ¿Sí? Es el ejemplo clásico, pero nos vamos a meter con la dinámica, no con la energía ahora, para entender ese movimiento con todas las herramientas que tenemos. ¿Sí? Vamos a suponer que tengo un disquito. Esta vez me sale el dibujo de la mejor posible. No, ya va a quedar. Y hacer. Vamos a hacer al revés. A ver. Quería recurrir a esto. Ahí está.
hermoso. Ahora sacamos esto, volvemos acá. Todo esto porque no lo quiero hacer porque siempre se me desconfigura cada vez que salgo. Entonces, vamos a suponer que tengo un disco, de masa M y radio R. Y este disco está, si quieren de alguna manera, tengo el centro de masa acá, y este disco está moviéndose. El disco se mueve el centro de masa para allá. O sea que está rotando para este lado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Vamos a suponer, vamos a plantear las cosas y cómo lo organizamos. Esto tiene una ángulo θ. ¿Qué fuerzas actúan sobre el disco? El peso, la normal. Normal. De color. El peso, exagerado. ¿Y qué más? Pregunta del millón. El roce. Tiene que actuar el roce. Vamos a suponer que se comporta hermosamente y desde el punto de vista de la rototraslación decimos que rueda sin deslizar. Algo así. Ahí está. Entonces esta sería la normal. Esto sería el peso. Este ángulo es θ. Y esta sería la fuerza de roce estática. Vamos a poner que el disco rueda sin deslizar. Una rodadura perfecta. ¿Qué le llama la atención hasta ahí? Perdón, rueda sin deslizar significa que tiene roce. No. Vamos a suponer que se porta lo suficientemente bien para no mezclar el movimiento de deslizamiento con el de rodadura. Si no, se complica un poco más las cosas. O sea, lo que actúa es una fuerza roce estática, acá nada más. En estos ejemplos tiene una particularidad, es que uno tiene que repensar la idea de fuerza roce. O sea, lo obliga a pensar la fuerza roce. Cuando uno analiza un cuerpo que rueda sin deslizar, te obliga a replantearte la idea de fuerza roce. ¿Por qué? Porque uno ahí entiende que la fuerza roce es una fuerza cuya dirección se opone al movimiento relativo de los puntos de contacto. Una cosa así. ¿Sí? Entonces, acá el punto de contacto está yendo para adelante, el puntito de contacto del disco con el suelo es este, que está yendo para allá, la fuerza roce tiene que ir para atrás. Igual se puede pensar de otra manera. El sentido común, ¿a qué nos lleva a pensar? Que este disco está, ¿qué? ¿Está disminuyendo su velocidad o aumentando? Disminuyendo. La velocidad ¿No sería aumentando si está cayendo? está cayendo. Si lo puedo pensar desde el punto de vista de la energía. Está perdiendo energía potencial y se lo está trasladando ¿a quién? A energía cinética del sistema. Y de hecho hay relación entre la aceleración tangencial y la velocidad del centro de masa, si quieren. Entonces, lo que sé es que ese cuerpo, a medida que va cayendo por el plano inclinado, va aumentando su velocidad. O sea que claramente hay una aceleración angular. Rueda cada vez más rápido. O sea que hay una aceleración angular. Si hay una aceleración angular, ¿qué está pasando?
Fíjense, si yo planteo con lo que aprendimos hasta ahora, de conceptos más de tipo dinámicos, la suma de los torques externos es igual a dl a dt. ¿Sí? O sea que, para este caso en particular, la suma de los torques externos L lo puedo escribir como I por omega, ¿no? Lo que habíamos hecho antes. O sea que la suma de los torques externos tiene que ser igual a I por la derivada de omega de t. O sea que básicamente es I por alfa. Donde I es el momento de inercia calculado con respecto al centro de masa, porque estoy poniendo mi eje de rotación en donde, en el centro de masa, para escribir este problema. ¿Sí o no? Bien. ¿Cuál es la única fuerza que me puede producir torque acá? Pregunta del millón. O sea, ya otra cosa. ¿L se conserva? No. No. Claramente no. No se conserva L. No se conserva L porque hay un torque. Evidentemente el torque no lo hace la normal porque pasa por el eje de rotación. No lo hace el peso porque pasa por el eje de rotación. O sea que la fuerza que está produciendo el torque que hace que se acelere el disco a medida que cae, ¿quién es? La fuerza de roce estática. Y es una fuerza de roce estática porque esos puntos es como si fuesen dos ruedas dentadas que se tocan punto a punto, uno con otro. ¿Tak? Se tocan en un instante y ya no se ven más. ¿Sí? Están en reposo instantáneo ahí, se tocan y no se ven más. Se tocan y no se ven más. Por eso uno habla de desplazamiento relativo entre los puntos. En un instante y ya no se ven más. Entonces, la única fuerza que produce un torque es la fuerza de roce estática. Entonces, ya la suma de torques, para evitarnos la parte vectorial, podríamos escribir que esto es la fuerza roce estática por R, y esto tiene que ser igual a I por alfa. ¿No? El momento de inercia, la fuerza roce estática, como es el valor máximo, lo puedo escribir como mu estático por la normal, por R, y el momento de inercia, que es un medio, como es un disco de la masa, por R cuadrado, por alfa. Me quedo con esta ecuación hasta ahora. ¿Sí? Lo estoy planteando en general, después vemos que podemos resolver o no. ¿Sí? Pero estamos planteando en general la idea porque quiero hacer que entiendan quién está produciendo el torque en ese movimiento de roto-traslación. ¿Ya entendieron quién produce el torque para que el cuerpo se vaya acelerando y que no se conserve el momento cinético? Bárbaro. ¿Qué otra herramienta tengo para analizar este problema? Y claramente la sumatoria de fuerzas, ¿no? La suma de fuerzas en X, yo lo podría, o sea, de plantear la suma de fuerzas en X, puedo decir que ese cuerpo, al plantear la sumatoria de fuerzas, que estoy hablando de la traslación. O sea, entonces yo digo que si tengo una suma de fuerzas en el eje X, que momentáneamente no lo dijimos, pero vamos a ponerlo acá, eje Y, eje X, vamos a ponerlo así, el cuerpo está acelerado en el eje X, entonces aceleró el centro de masa, a medida que va cayendo, ¿no? Entonces esa parte del movimiento está asociada ¿a quién? A la traslación. Entonces yo podría escribir, para este caso, suma de fuerzas en X, en Y no me aporta mucho, pero podría escribirlo, suma de fuerzas en X, que sería el peso, que lo voy a tomar la componente del peso, que en este caso sería mg por el seno de tita, menos la fuerza de roce estática, igual a quién? A la masa por la aceleración del centro de masa. De hecho, esto lo puedo escribir un poquito mejor, m por g por el seno de tita, menos la fuerza roce estática, el mu estático por la normal. No estoy planteando con valores en particular o una pregunta en particular, solamente les estoy enseñando a describir el movimiento y entender cómo describir la dinámica de ese movimiento roto-traslación. ¿Sí?
Y esto es igual a ¿quién? La masa por la asociación del centro de masa. Podría plantear también o ayudarme con la suma de fuerzas en I. La suma de fuerzas en I sería la normal, menos el peso en I, que el peso en I sería mg coseno θ, y esto igual a 0 porque no hay aceleración en forma vertical al plano. Entonces me queda este sistema con estas tres ecuaciones que podría resolverlo tranquilamente. En realidad, para poder entender el movimiento de manera completa, lo que tengo que acordarme es un poquitito de algo que vimos antes, y es que la velocidad del centro de masa, o B grande, yo que lo anoté, la podía escribir como ¿quién? De lo que aprendimos con movimientos curvilíneos, como perdón, R por alfa, ¿sí? ¿O no? Entonces, si yo derivo la velocidad del centro de masa con respecto a t, y R por omega, perdón, R por omega, me miraron con cara extraña y nadie me dijo nada. Sería R por omega, o sea que si derivo la velocidad del centro de masa con respecto a t y el radio permanece constante, esto sería la derivada de omega con respecto a t, o sea que la aceleración del centro de masa la puedo escribir como R por alfa. Entonces ahí podría reescribir todo en términos de la aceleración del centro de masa o en términos de la aceleración angular, depende de qué quiera obtener. ¿Sí? Entonces esta sería como la cuarta expresión que me permitiría describir el movimiento de rototraslación en términos de las cosas que aprendí desde el punto de vista dinámico. Es decir, desde la conservación del momento angular, o si quieren, desde la suma de los torques externos igual a dl de t, y la suma de las fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Sí? Esto también lo podría describir en términos de quién, de la energía, porque si tengo un disco que está rotando y trasladándose por un plano inclinado, está cayendo, podría evaluar que está perdiendo energía potencial si no hay ninguna fuerza externa que me haga perder energía, es decir, solamente actúa la fuerza rosestática, tengo rodadura sin deslizamiento, entonces la energía mecánica se conserva, o la energía total del sistema se conserva, entonces la energía potencial que va perdiendo el cuerpo la va transformando en energía cinética y la reparte. Una parte, o están relacionadas entre sí. La tengo una parte para la energía de traslación y otra para la de rotación. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Un poquitín. Bien. Ahora, si yo les planteara la situación al revés, imagínense que tengo el cuerpo, es un chiquitín nomás, necesito más de ustedes, sé que se tiene que ir a análisis, pero ahora el cuerpo está subiendo por el plano. Está subiendo por el plano. Sentido común. No lo está empujando, nadie le está haciendo nada. Está subiendo. Lo tiré y el disco está rodando por el plano, hacia arriba. ¿No? El sentido común, ¿qué me dice? ¿Qué va a ir pasando con el disco? La velocidad angular va a ir aumentando. Desacelera. Desacelera. O sea que en este caso la aceleración angular va a estar en sentido contrario a la velocidad angular porque lo va frenando. Y la aceleración del centro de masa va a ir para atrás. La fuerza roce en el punto de contacto entre estos dos puntos. ¿Para dónde va a apuntar ahora? En este caso. Es la pregunta del millón acá. Para abajo. O sea, abajo en el plano, me refiero, en el plano allá. Sí. ¿Están todos de acuerdo con eso? Miren esta expresión. La suma de los torques externos tiene que ser igual a I por alfa. Vectores. O sea que el torque producido por la fuerza de roce estática tiene que tener la misma dirección que alfa.
El que produce el torque es la fuerza rosestática. Si fuese para abajo, lo estaría acelerando, porque produce el torque para otro lado. O sea que, en este caso, la fuerza roce en el movimiento rototraslación, en este caso, si es una rodadura sin deslizamiento, la fuerza rosestática sigue apuntando para arriba. Porque tiene que producir un torque que tenga, o sea, el torque me tiene que producir la aceleración angular, ¿no? Tiene que tener un sentido tal que me justifique la aceleración angular. O sea que lo interesante de este problema es que el disco que está rodando hacia arriba por un plano o bajando por el plano, la fuerza rosestática en todo momento apunta hacia arriba. Y ahí es lo interesante de este problema que te hace replantearte el concepto de fuerza roce. La fuerza roce, todos dicen siempre, se opone al movimiento. No se opone al movimiento, se opone al desplazamiento relativo de los puntos de contacto. Porque el cuerpo acá se está moviendo para arriba y la fuerza roce no se opone, no va para arriba también. O sea, hay que saber diferenciar desde lo que es el movimiento de centro de masa y la fuerza roce como una acción entre puntos de contacto. Es una fuerza de contacto. Entonces la fuerza roce, ¿sí?, se opone al desplazamiento relativo de los puntos de contacto. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Pero acá los puntos de contacto no se están moviendo para arriba también. ¿Para dónde está rotando? El punto de contacto es que para dónde está yendo. O sea, si está subiendo el... Este punto está yendo para allá, ¿no? Ah, Y este claro, punto para allá. claro, sí, sí. Además, algo que es innegable es el hecho que el torque tiene que producir la aceleración, o sea, que tiene que tener el mismo signo que la aceleración. Es algo que no podemos evitar. Cuando ustedes tengan que pensar un problema que que sea de este tipo, que sea de rototraslación, ¿sí?, piensen en términos del torque. ¿Qué fuerzas producen el torque y para dónde se está produciendo la aceleración angular? Entonces ya se van a dar cuenta enseguida. ¿Se entendió más o menos eso? Me extendí, pero quería que por lo menos tengan una mínima visión del movimiento de rototraslación. De hecho, porque a mí me parece una estupidez que no tengan rototraslación cuando ustedes en química modelizan cosas. Cualquier modelo de gases ideales tiene movimiento de rototraslación. Entonces, no tiene ningún sentido que ustedes no vean esto. ¿Sí? ¿Se entendió un poco? Bueno, con esto, esperen que antes me olvide que tenga esto.